¿Sí? Bueno, vamos pues. ¿Qué me dicen? ¿Listo? Podemos hablar sin mascarilla, ¿no? Cuando... Sí, pero digo, yo aplico aquí el procedimiento de pedimos permiso, nos la quitamos y después seguimos. Por instrucciones de nuestro vicepresidente de comunicación. Sin carpeta, sin carpeta. No vale. Este. El resumito sobre los foros, jefe. Lo que ha sido y... Hoy 5, silencio. 4, 3, 2, 1, arrancamos. Buenas noches a toda Venezuela, a nuestro pueblo, a todo el pueblo bolivariano y revolucionario. Hoy estamos en un foro especial, foro online número 15 del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para continuar en este arranque de este foro número 15, pido permiso a la audiencia, pido permiso a nuestro pueblo para poder quitarnos la mascarilla, cumpliendo los protocolos que establece la Comisión Presidencial del COVID-19 y que nos ha orientado el vicepresidente de Comunicación, compañero Jorge Rodríguez. Darle la bienvenida a nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. De verdad que para nosotros es un gran honor, un privilegio poder contar el día de hoy con la vicepresidenta en este foro online. Foro vicepresidenta que tiene como objetivo mantener el contacto, la comunicación permanente con nuestro pueblo, el debate permanente, la lucha de ideas permanente en la que nos encontramos enfrentando al imperio más poderoso y más canalla de toda la historia de la humanidad. Bueno, el día de hoy tenemos un tema importante: imperialismo, bloqueo y sanciones criminales contra Venezuela. Y conversamos con el presidente y nos decía, Pedro, en ese tema tiene que ser nuestra vicepresidenta ejecutiva. De verdad que este es un tema importantísimo en estos tiempos de combate. Yo, vicepresidenta, voy a hacer un pequeño resumen de presentación para que usted de una vez tome la batuta. Delcy Rodríguez Gómez nació en Caracas, hija de Jorge Antonio Rodríguez, militante revolucionario de izquierda, dirigente estudiantil, fundador de la Liga Socialista, siendo uno de los cuadros más brillantes y destacados por su capacidad de dirección, organización y acción. Ocupó el cargo de secretario general y lanzó una consigna, un grito de combate: el socialismo se conquista peleando. Grito de combate que lanzó durante los años 70. Jorge Rodríguez, miembro de la Liga Socialista, fue asesinado el 25 de julio de 1976 en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, la antigua DICIT, donde fue torturado y presentaron su muerte como un infarto. La vicepresidenta ejecutiva y además miembro de la Dirección Nacional del Partido, del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, es abogada egresada en el año 1993 de la Universidad Central de Venezuela, fue dirigente estudiantil, docente universitaria, también ocupó la presidencia del gremio de la Asociación Venezolana de Abogados Laboristas, posee maestría en Derecho Social y Sindical en la Universidad de la Sorbona de París, donde presentó la tesis denominada La participación y control de los trabajadores en la negociación colectiva. Estudió sobre el sistema de representación sindical y de negociación colectiva en Francia y su relación con la forma de Estado predominante. Curso de Filosofía Económica en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Curso de Maestría en Teoría Política y Social en el Birkbeck College, Universidad de Londres. Si estoy pronunciando algo incorrecto el inglés, bueno, ahorita nos corregirá la vicepresidenta. Entre las condecoraciones recibidas por su labor podemos destacar Orden Militar de la Defensa Nacional, grado Comendador, Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela primera clase, Orden Sable del Libertador Simón Bolívar de la Batalla de Carabobo. En el 2002 trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores como asistente política del ministro en la elaboración de informes políticos. Fue asistente del Comité Jurídico de la Organización Marítima Internacional. Fue ministra del Despacho de la Presidencia con el comandante Chávez, vicecanciller para Europa,
ministra del despacho de la presidencia en el año 2006, ministra para la comunicación e información 2013-2014, ministra para las relaciones exteriores, fue nuestra canciller de la República entre el 2014 y 2017, una etapa muy dura. Creo que todo nuestro pueblo ha sentido un gran orgullo de la representación tan digna que ha tenido de nuestra compañera Delcy Rodríguez. Además, creo que es primera vez que una mujer es canciller en la historia de la patria. Y electa constituyente y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, actualmente constituyente, y vicepresidenta de Asuntos Internacionales y directora de la Junta Directiva de PDVSA en su oportunidad. Hoy, nuestra vicepresidenta ejecutiva, además, ha estado al frente de la batalla en el combate permanente frente al imperio, además en la organización de nuestro pueblo y al frente del gobierno en la vicepresidencia ejecutiva de la República. Con ustedes, Delcy Rodríguez Gómez, para hablarnos hoy de este tema: imperialismo, bloqueo y sanciones criminales contra Venezuela. Bueno, muchas gracias, Pedro. Yo, al igual que tú, voy a pedir autorización para retirarme la mascarilla. Primero que nada, un abrazo muy fuerte a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a la militancia del partido. Bueno, un partido quienes vivimos y sabemos lo que fue la fundación del partido, bajo la conducción histórica del comandante Hugo Chávez, sabemos que es uno de los partidos más grandes de América Latina. Pero no solamente estamos hablando desde el punto de vista cuantitativo, sino lo que significa el Partido Socialista Unido de Venezuela en la vanguardia ideológica y política de la Revolución Bolivariana. La confluencia de fuerzas que allí se encuentran y el proyecto histórico de Bolívar, de Chávez, que enarbola nuestro partido. Yo quería agradecerte, Pedro, por esta invitación. Un tema de gran profundidad. Yo creo que, bueno, tomos y tomos de lo que significa el imperialismo. Hay veces que hay quienes señalan que el imperialismo no existe, que los imperios no existen. Pero cuando uno analiza el desarrollo histórico de las relaciones de producción, sabemos que estamos en plena expansión de las relaciones imperialistas en el mundo. Sabemos también que desde el punto de vista jurídico estamos en presencia de imperios cuando se trata de aplicar cualquier tipo de legislación extrajurisdiccional que no corresponde a los estados soberanos. Y es lo que pasa en el caso concreto, cuando tú hablas del bloqueo, es lo que pasa cuando estamos en presencia de las sanciones ilícitas, son llamadas las medidas coercitivas, arbitrarias y unilaterales. ¿Por qué estamos hablando de medidas arbitrarias y unilaterales? Porque no emanan del derecho comunitario internacional, no emanan de la comunidad de naciones que está expresada su árbol, su raíz jurídica en la Carta de las Naciones Unidas. Emana de la autoridad ilegítima de otro país. En este caso concreto, bueno, los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que tendríamos que estudiar muy profundamente lo que es el desarrollo de los Estados Unidos, el origen, la fundación de los Estados Unidos, su fundación desde las 13 colonias agrícolas que se levantan contra la corona inglesa para no pagar impuestos. Tiene un fundamento capitalista justamente de desconocimiento de autoridad estatal y el desarrollo posterior que tuvo Estados Unidos basado justamente en la expoliación de recursos de otros países, basado en la apropiación indebida de recursos financieros, de materias primas, de recursos energéticos, de recursos minerales que pertenecen a otros países. Cuando ves el desarrollo, tienes que comprender también los aspectos de la economía en los Estados Unidos de Norteamérica. Una economía profundamente en crisis. Cuando filósofos hablaban de esto, estoy hablando de hace 10, 15, ni siquiera me estoy refiriendo a Carlos Marx hace siglos, sino estoy hablando de décadas pasadas, nadie creía de la crisis económica en los Estados Unidos. Llegó una pandemia en el siglo XXI, la pandemia por el COVID-19, y ahora todos entendemos lo que es una crisis económica. Un país que está en medio de la pandemia demostrando sus costuras, la costura económica, porque sabemos que esa crisis, tanto de su moneda, que no tiene sustento real, más allá de la imposición que a través del Pentágono se hace para apropiarse y para invadir países y apropiarse de sus recursos
financiero o de sus recursos energéticos, una crisis que también llevó a ver la profunda, el profundo deterioro social que hay en ese país. Lo hemos visto muy recientemente. Bueno, la violencia racial. Eso no es de estos días. La violencia racial policial en los Estados Unidos de Norteamérica no es reciente. Está en la fundación misma del modelo liberal que se impone desde la Constitución de este país. La violencia económica, los mecanismos de explotación. Hoy veía que rompieron récord en desempleo, consecuencia de la pandemia. Pero repito, la pandemia, repito mis palabras iniciales, la pandemia traía en sí, bueno, mostrar las crisis. Y lo está mostrando el mundo capitalista, está mostrando en la pandemia que es absolutamente incapaz de responder ante las necesidades esenciales y básicas de una población. El primero de ellos, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Hemos visto en los bloques imperiales, lo vimos en Europa, el segundo epicentro de la pandemia a nivel mundial. Vimos cómo sus sistemas de salud eran insuficientes para responder. Vimos también cómo políticas gubernamentales no respondían a la situación de confinamiento que nos llevó la pandemia. Y específicamente en Estados Unidos, no solamente la crisis sanitaria humanitaria que vive ese país desbordado por la pandemia del COVID-19, cosa que dejaron de mostrar los medios, porque las imágenes eran muy escandalosas. Son escandalosas las fosas comunes en los parques de Nueva York, son escandalosas las personas muriendo en la calle, son escandalosas las imágenes donde tuvieron que habilitar transporte de refrigeración para llevarse a los cadáveres. Esa crisis no la están mostrando los medios de comunicación, sí, pero es la crisis profunda que vive hoy el pueblo de los Estados Unidos. La primera víctima de ese sistema, porque no se trata de un gobierno, se trata de un sistema. La primera víctima de ese sistema es su población, donde la población de origen afrodescendiente, hispana, los mismos aborígenes de este país, bueno, son completamente excluidos del sistema capitalista estadounidense. Tú puedes ver, hay mucha biografía documentada sobre esto, sobre los niveles de pobreza, sobre los niveles de desempleo que hay en los Estados Unidos. Y todo esto está sustentado, todo este aparataje económico en crisis, donde el desarrollo neoliberal del sistema financiero está ocultando la crisis profunda que vive este país y que vive también el modelo. Tú lo ves no solamente expresado en esa crisis, sino que también ves el producto que está padeciendo la población en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que, bueno, para poder entender todo lo que es el desarrollo del imperialismo, Venezuela lo padece. En los orígenes de Venezuela como república está su naturaleza antiimperialista. Bolívar profundamente, sus raíces antiimperialistas. Aquí se derrotó al Imperio Español. Así es. El año que viene estamos ya en la ruta bicentenaria de la batalla de Carabobo, lo que significó el proceso de la independencia en Venezuela y cómo Chávez retoma justamente esas banderas. Y hoy lo que estamos defendiendo es justamente la defensa del Estado-Nación, la defensa de la República soberana, la defensa de la concepción de un Estado soberano que no se somete a designios imperiales, sino que solamente se somete, y ese es el concepto muy claro de soberanía, solamente se somete a la voluntad del pueblo de Venezuela. ¿Cuál es la voluntad del pueblo de Venezuela? Mire, vicepresidente, usted sabe que para este foro nos tratamos de preparar sabiendo de sus responsabilidades y buscamos el discurso del 27 de septiembre de 2019, suyo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Me llamaba la atención, empezando usted decía, vengo en nombre de la única Venezuela, de la Venezuela digna, la valiente, la que no se arrodilla ante el poder imperial alguno. Traigo el saludo del presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano. Un saludo bolivariano en nombre también del espíritu de nuestro comandante Hugo Chávez. Arrancando usted el discurso, ¿no? Más adelante, voy a citar varias veces este discurso porque creo que es un discurso extraordinario, además que toda nuestra juventud debe estudiar. Usted dice
más adelante en la introducción también, este modelo de inclusión, justicia y protección social ha sido determinado como un objetivo a destruir por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y usted ponía ahorita el ejemplo de que la pandemia ha desnudado la realidad del imperio norteamericano y del modelo capitalista. Dice, es la verdadera amenaza a su modelo de supremacismo capitalista. Es el modelo bolivariano intrínsecamente contrario al proyecto monroísta y que pretende hacer ver que toda nuestra América somos un patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica. Poco, digamos, uniéndolo con esa reflexión que usted hacía. Es Monroe, es Bolívar. Monroe contra Bolívar. Es así, es un proyecto histórico. Es un proyecto histórico. Por eso yo decía, venimos en nombre de la única Venezuela. Y esa Venezuela es la Venezuela antiimperialista. Cualquier concepción o naturaleza distinta a esas se separa de nuestras raíces y de nuestra naturaleza histórica, que es Bolívar, justamente Bolívar contra el proyecto expansionista de Monroe, Bolívar contra la concepción de América para los americanos, pero realmente era América para los estadounidenses, no para los americanos. Es decir, que lo que está en debate es ese proyecto histórico, lo que está en contradicción es ese proyecto histórico. ¿Y qué mostró Venezuela en la pandemia? Que su modelo, justamente lo que tú te referías en el discurso, de inclusión social, de justicia social, es un modelo donde el acceso universal a la salud, a la educación y todo lo que representa la universalidad para los derechos sociales y económicos, políticos y culturales, tiene que ver también con un fundamento contrario a ese modelo capitalista. Y este es el modelo que ha podido soportar la pandemia. Hasta ahora Venezuela ha mostrado resultados. Tendrían que preguntarse los estudiosos por qué todos los países del Cartel de Lima están en crisis. ¿Por qué todos los países del Cartel de Lima tienen una situación de descomposición y de desbordamiento en cuanto a la atención sanitaria de su población? A tal punto de que se niegan y desconocen ya número de contagiados, desconocen las personas fallecidas, desconocen las personas recuperadas, porque es un modelo que no le interesa tampoco conocer sobre el ser humano. El presidente aquí conoce hasta qué persona está en terapia intensiva, qué persona está en un CDI, en un hospital Centinela. El presidente es cuidadoso diariamente de saber el tratamiento que se le está aplicando a todos los pacientes de forma gratuita en Venezuela. Así que tú hablas de Bolívar y Monroe. Bueno, aquí estamos en la batalla. Bolívar y Monroe. Jefa, y usted dio un dato ese día. Me llamó mucho la atención cuando lo leí hoy, que habría que profundizar sobre eso. Usted dijo, en este modelo capitalista, 26 personas poseen la misma riqueza que los 3.800 millones de personas más pobres del mundo. Sí, en un modelo basado en la desigualdad. Uno no se puede dejar engañar, porque muchas veces te dice el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, no, pero la pobreza se ha reducido. Mentira, porque se expresa en símbolos de desigualdad. Hablan de pobreza, pero no hablan de desigualdad. Y la esencia del capitalismo está basada justamente en la desigualdad, que es lo contrario. Nosotros creemos profundamente y promovemos la igualdad entre todos los seres humanos, como un derecho humano, esencial además. Y cuando tú ves que la apropiación de la riqueza del mundo la posee el 1%, y es el equivalente a 1.800 millones de lo que poseen las personas en el resto del mundo, ese es un mundo profundamente desigual. Así que uno tiene que entender que la desigualdad justamente es evidencia de un modelo que fracasa. Fracasa matemáticamente porque no es capaz. La desigualdad condena a miles de millones de personas en el mundo a la pobreza, a la exclusión. Son personas que no van a tener posibilidades de estudio, son personas que no van a tener posibilidad de desarrollo humano. Y allí es donde el modelo venezolano ha respondido. Yo recuerdo mis primeros pasos como canciller y le agradezco siempre al presidente Nicolás Maduro porque, bueno, ha sido mi maestro, primero como ministra de Comunicación y luego como canciller. Yo recuerdo cuando en las Naciones Unidas también, apenas empezaba el bloqueo contra Venezuela. Y nosotros en ese momento advertíamos
que lo que estaba amenazado era este modelo. Lo que buscaba el bloqueo era que nosotros pensáramos distinto, que nosotros actuáramos distinto, que privatizáramos PDVSA. Lo recuerdo claramente en discusiones con la canciller de Colombia, donde ella nos decía, pero ¿por qué ustedes no hacen las cosas como nosotros? Porque nosotros no somos como ellos. Nosotros somos bolivarianos. Y eso tiene una carga ideológica, tiene una concepción frente al modelo de desarrollo completamente divergente de lo que piensa el mundo capitalista en general. Y el bloqueo era la forma de extorsionarnos, era la forma, como dijo en su oportunidad en el año 2015 Barack Hussein Obama, de doblarnos el brazo, de doblarnos la mente, la conciencia, para que nos desdibujaran. ¿Y qué hizo el presidente Nicolás Maduro? Profundizar en los programas sociales. Recibimos el legado del comandante Hugo Chávez con las misiones y las grandes misiones y las expandimos. No abandonar el modelo, no abandonar el modelo, porque eso es lo que está en pugna y eso es lo que ha pretendido el bloqueo económico, comercial y financiero de torcernos el brazo. Obama decía, Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo, pero el verdadero ejército, lo decía yo también en ese discurso, el verdadero ejército es el Pentágono Económico, es la Secretaría del Tesoro. Otro concepto que usted utilizó ahí. Es la Secretaría del Tesoro, porque los bloqueos contra los países es como si cayeran bombas en los sistemas eléctricos, como si cayeran bombas en los sistemas de distribución de agua, como si cayeran bombas en los hospitales. Tiene absolutamente el mismo efecto y el mundo globalizado, el mundo de las telecomunicaciones ha permitido que ya no sean las bombas, pero que estamos al alcance de una tecla con el bloqueo financiero y tiene el mismo efecto que las guerras tradicionales. Ahí dijo usted, vicepresidenta, George Bush entre el 2001 y 2009 lanzó 70.000 bombas. Barack Obama en el periodo 2009-2017 lanzó un promedio diario de 34 bombas. Y hacía referencia también a Trump, que había lanzado ya en ese momento, septiembre del 2019, más de 44.000 bombas a razón de 121 bombas por día. Y usa ese concepto, el Departamento del Tesoro es el Pentágono Económico. Es así, porque fíjate, Venezuela, el bloqueo. ¿Qué buscó el bloqueo? Restringir los ingresos en divisas de Venezuela, a un punto donde la restricción supera ya el 90% en el presupuesto nacional. Un presupuesto que está destinado esencialmente, tú bien sabes, el 74% del presupuesto está destinado a la inversión social. Para Venezuela, invertir en las escuelas, invertir en los hospitales, invertir en educación no es un gasto, es una inversión social, porque es la concepción del desarrollo humano, porque sabemos que el desarrollo humano es la forma de emancipación de las personas, es la forma de emancipación de los pueblos. Y el bloqueo estaba dirigido y está dirigido justamente a asfixiar la economía, como dijeron en su oportunidad histórica contra Salvador Allende en Chile, hacer crujir la economía chilena. Bueno, ellos pensaron que esta forma de extorsión, que esta forma de presión y esta forma de chantaje se convertiría también en su victoria definitiva. Pero el pueblo venezolano, y allí yo destaco el papel del Partido Socialista Unido de Venezuela, el pueblo venezolano tiene el mejor escudo, tiene la mejor coraza, que es su nivel de conciencia política. Allí donde el comandante Chávez trabajó profundamente, donde el presidente Nicolás Maduro siempre tiene un mensaje para alertar al pueblo, para formarlo, para que nuestro pueblo esté informado y pueda responder como hasta ahora hemos respondido victoriosamente. ¿Que nos han causado dificultades? Por supuesto. Pero aquí está Venezuela de pie, la única. Hay una sola. No hay varias Venezuela, hay una sola Venezuela. Y aquí está de pie y victoriosa, superando sus dificultades. Es la Venezuela digna, no es la Venezuela que está de rodillas ante sus jefes imperiales, no es la Venezuela que está entregando los intereses y los derechos de nuestro país. Es la Venezuela que está batallando, la Venezuela del día a día. Lo vemos, Venezuela ha superado todas las dificultades y yo tengo la absoluta certeza y la esperanza de que Venezuela seguirá siendo victoriosa y seguirá superando todos estos obstáculos. ¿Qué no hemos tenido, Pedro? ¿Tú cuántos años tienes? Tú eres un joven
de nuestra revolución. ¿Qué no has vivido tú como joven? Y qué no he vivido yo, ya no tan joven, pero que venimos de una democracia artificial, que fue la democracia punto fijista, donde la juventud no tenía ningún tipo de posibilidad de expresión. Fue el comandante Chávez quien le dijo a la juventud, hablen, tengan voz, participen, y bueno, ahorita tenemos afortunadamente en nuestras instancias de gobierno, estamos rodeados de juventud. Un montón de juventud. Y del espíritu de la juventud, que es lo más importante, no importa la edad, es el espíritu de la juventud lo que acompaña a la revolución bolivariana. Así que, bueno, yo creo que de cada dificultad, de cada crisis, siempre crecemos. Yo te lo puedo decir porque en tema de gestión, de gobernanza, cada vez que vemos una dificultad, siempre sale una solución donde salimos fortalecidos y salimos liberados. Estamos atravesando ahorita una de esas. Ahora mismo, por el tema de combustible, pues. Pero ahí estamos. Ahí está en batalla nuestro pueblo y la juventud desplegada en este momento. Ahí estamos victoriosos. Venezuela no está sola en el mundo. Fíjate, hay un mundo antiimperialista que se redibuja, que forma nuevos polos de poder geopolítico. Ese mundo, el comandante Chávez dijo, miremos al sur, y habló de la cooperación sur-sur. Dijo, no solamente hay que ver al norte. El puntofijismo nos ató y nos obligó, nos encadenó al norte. El comandante Chávez liberó a Venezuela y estableció los caminos para una diplomacia bolivariana donde, bueno, vamos con países buscando la construcción de un mundo pluripolar, multicéntrico, lo que significa muchos centros de poder, no un solo centro de poder. Y ahí está Venezuela. Ese es el mundo mayoritario. Cuando Venezuela levanta su voz en el movimiento de países no alineados, ese es el mundo mayoritario. El mundo minoritario, bueno, es el de los bombazos, es el de la arbitrariedad, es el de los bloqueos, es el de las sanciones ilícitas. Ese es el mundo minoritario, que no termina de morir y no termina de nacer este nuevo mundo que estamos forjando en conjunto con otros amigos de Venezuela. Vicepresidenta, hablando de eso, del mundo antiimperialista que se redibuja, ayer veíamos al presidente participar en el encuentro en línea de economía pospandemia, ALBA TCP, y ahí surgieron 10 ideas, la hemos estado revisando: combatir la pandemia global, hablar el presidente de poner la vacuna a disposición de todos, ¿no? Declaró la Organización Mundial de la Salud que cualquier vacuna para atender el COVID-19 debe ser declarada bien de la humanidad, ¿no? Decía también la propuesta de la solidaridad médica, patrimonio intelectual. Los países en desarrollo deben presionar para la reconsideración del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual. Es un elemento por el cual también se nos ha dominado históricamente. La cancelación de la deuda, el alivio de la deuda debe ir más allá de los 47 países menos desarrollados. La solidaridad alimentaria, ampliar lo público. Esto es una tarea, escuchamos declaraciones hasta del presidente de Francia que decía el modelo de salud con el que hemos existido hasta ahora ha demostrado que no funcionó pues, para atender el COVID-19. El impuesto a la fortuna surge también ahí como una idea. Controles. En Venezuela ya existe el impuesto a los grandes patrimonios. Así es. La desdolarización, el comercio regional sin dólar, la planificación centralizada y vida descentralizada. Eso es una propuesta que discute, en mi opinión, eso que usted ha denominado una categoría que me llama mucho la atención, el mundo antiimperialista que se va redibujando. Pero hoy sale Donald Trump, por otro lado, en el tema de la Corte Penal Internacional, bueno, autorizando sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional. Ahí se contrasta esto que usted decía, el mundo antiimperialista, bueno, y el jefe del imperio. Y es que el mundo antiimperialista es el mundo de la legalidad también, porque las leyes internacionales se construyeron en comunidad internacional. La Carta de las Naciones Unidas surgió para regir las relaciones internacionales de todas las naciones libres del mundo. Cuando el presidente de los Estados Unidos, el que ocupe ese cargo temporalmente para los fines de un sistema, cuando actúa de esa manera, está actuando a las espaldas del mundo. Como está actuando cuando se retira de la Organización Mundial de la Salud, está diciendo, está desmeritando a la comunidad internacional desde una posición, obviamente, de superioridad, y bueno, conocemos particularmente de su supremacismo blanco, pero se está desmarcando
de la comunidad internacional, que tiene reglas muy claras, que tiene principios que la inspiran, por ejemplo, el principio de igualdad soberana de los estados. Todos los estados somos iguales. No hay distintos, no hay uno superior, uno inferior, todos somos iguales. Cuando Estados Unidos hace eso, dicen no. El desarrollo del excepcionalismo estadounidense, como así se conoce su doctrina, es que ellos son distintos en todo. Ellos han querido explicar su supuesta superioridad diciendo que es que son excepcionales. Y es verdad que Estados Unidos es excepcional. ¿En qué sentido? Es excepcional para el respeto y el cumplimiento de las leyes. No cumplen ninguna ley internacional, ninguna. Convenciones internacionales en materia de derechos humanos no las suscriben. Convenciones internacionales en materia de los niños no las suscriben. Ningún tipo de convención internacional. Lo que él está haciendo con la Corte Penal Internacional es decir, mis ejércitos tienen impunidad para asesinar, para violentar el derecho humanitario de la guerra, para bombardear, para violar niñas. Eso es lo que está diciendo, porque cuando se llevan a estos ejércitos ante la Corte Penal Internacional es porque han cometido violaciones flagrantes del derecho penal internacional o del derecho humanitario internacional. Así que el excepcionalismo estadounidense tiene que ver con eso, ¿sí? Son distintos porque están fuera de la legalidad y están fuera de la jurisdicción internacional, están fuera del respeto y del cumplimiento de los principios que rigen las relaciones internacionales. Ese es el excepcionalismo, pero eso lo hace mejor, ¿no? Son excepcionalmente peores, son excepcionalmente malos, porque ellos van por el mundo como, bueno, el gran matón del mundo, y nadie los puede agarrar, pero dicen que no hay crimen perfecto. Así que yo lo que digo es que el mundo va forjándose con dificultad, pero nueve buques extranjeros, 40 buques de PDVSA, 9 empresas venezolanas asociadas al gobierno, empresas del Estado venezolano, empresas extranjeras, sin contar lo que usted también nos ha explicado, el compañero Jorge Rodrigo lo ha explicado muchas veces, el presidente siempre nos lo explica, bueno, los recursos que se le han robado directamente a nuestra patria. ¿En cuánto se calcula hoy las pérdidas para nuestro país? Más de 100.000 millones de dólares ha sido despojado Venezuela de su patrimonio. Recientemente nosotros explicábamos al pueblo de Venezuela lo que está ocurriendo con el oro de Venezuela en el Reino Unido y de por qué todas estas maniobras por parte del gobierno de Estados Unidos, sus gobiernos aliados, apoyados en la operatividad que le dan lacayos en Venezuela. Es el caso del señor Guaidó. Siempre lo he explicado. No es un tema de política, no es un tema de partido político, es un tema de crimen organizado, donde se aplica también la Convención Internacional contra el Crimen Organizado. ¿Por qué hemos sostenido que es un crimen organizado? Detrás de esto hay un autor intelectual que se dice llamar procurador. Nosotros le decimos lo que es el procurador falso, el procurador fake, que es el señor Hernández. Este señor ideó, si ustedes recuerdan, después que el señor Guaidó se autoproclama presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ¿quién puede creer que ese diputado que no tenía más de 90.000 votos era el presidente de Venezuela? ¿Quién se lo podía creer? Él mismo no se lo cree, porque él sabe que no es el presidente de Venezuela. Pero él fue puesto allí justamente para, a través de un entramado de fraude procesal y fraude jurídico, apoderarse de los activos de Venezuela, como ocurre con PDVSA,
como ocurre con Citgo, con monómeros, con el oro que está en el Reino Unido, todos los activos de Venezuela. Ellos se hicieron, Pedro. Por eso es que hay que verlo muy bien desde el crimen organizado, estudiarlo. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo se concibió este plan? Este plan se concibió no menos de un año antes de la autoproclamación de Juan Guaidó, donde ellos vieron cómo apoderarse de los activos, fueron estudiando. Luego que Guaidó se autoproclama presidente, sacan un supuesto estatuto de transición, donde supuestamente estaba ya cómo era la gobernabilidad en Venezuela. Pero cuando tú estudias el estatuto de transición, lo que hay allí en realidad es apoderarse del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela, apoderarse de las cuentas del Banco Central de Venezuela, de nuestras reservas internacionales, apoderarse de Citgo. Por cierto, dicen que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, porque ahora el gobierno de Estados Unidos les robó Citgo y los dejó en la calle. No les alcanzó para lo que ellos suelen usar, lo que es para los prostíbulos, que es para bebérselo. Así fue denunciado hace poco por una supuesta embajadora que tenía este seguro en Chile, donde dice que salió escandalizada del uso de los recursos para prostíbulos y las vidas alegres de estos se prestaron ellos para que los Estados Unidos nos robaran a nosotros. Completamente, pero fue, y hay que verlo así, y lo hemos visto a detalle, fue previamente planificado, tomaron el tiempo, y la autoproclamación era solamente el inicio de la ejecución de ese plan para robar a Venezuela, para despojar a Venezuela, a todo el pueblo de Venezuela, para despojar al pueblo de sus recursos y activos financieros, para despojar a Venezuela de sus propiedades en el mundo. El plan, ellos lo han venido ejecutando. Es prácticamente, bueno, un delito continuo donde son delincuentes de cuello blanco. Y ese crimen organizado tuvo también una expresión, lo vimos hace muy poco, cuando se intenta la incursión armada contra Venezuela por parte de mercenarios estadounidenses. Allí también había un adefesio jurídico firmado por Juan Guaidó, donde también lo que buscaba era robar a menor escala, pero robar, además de dar el golpe de Estado y someter y masacrar al pueblo venezolano. Además de todo eso, allí lo que está presente siempre es esa concepción de la rebatiña, son los piratas que vienen por el botín. Y de eso se trata. Por eso yo digo, esto no es un proyecto político. No estamos hablando de políticos, no estamos hablando entre políticos. Estamos al frente de una banda criminal organizada. Esa banda criminal hace apuestas, llega a acuerdos con bandas de narcotraficantes, llega a acuerdos con bandas paramilitares para ceder el territorio de Venezuela para la comisión de delitos transfronterizos. Esa banda criminal llega a acuerdos también para entregar nuestro territorio a Esequibo. Es decir, es una banda, Pedro, que tiene una dimensión universal, pero criminal, absolutamente criminal. Y lo vemos en todos sus aspectos. Y Venezuela, bueno, ¿cuál ha sido la respuesta del pueblo de Venezuela? Mantenerse en defensa de sus intereses, mantenerse en defensa de sus derechos legítimos, de todo el pueblo venezolano. Eso no le pertenece a ellos, eso es del pueblo de Venezuela. Así que esa es la marcha. Hay un desmoronamiento ético, moral terrible, que tiene muchos años, que es histórico quizás, de la derecha venezolana, de la derecha, a ver, de todo el que representa el modelo capitalista. Y en estos días veíamos vicepresidenta que renunció quien fuese en su momento la jefa de la Juventud de Voluntad Popular, Ana Karina García. Renunciaba y ella argumentaba en una carta pública abierta que escribía al Partido Voluntad Popular. Ella dice que renuncia porque lo que hay dentro de Voluntad Popular prácticamente le da asco en términos de la corrupción, dice esta dirigente, ¿no? Y plantea un grupo de argumentos. Pero después sale otra noticia que esta misma muchacha está vinculada a hechos de corrupción, de extorsión en Colombia. Es decir, uno revisa el liderazgo de la derecha, el pseudo liderazgo de la derecha,
y lo que consigue es, bueno, putrefacción, pues. Todo lo malo, corrupción, trampa, prostitución, vínculos con la droga, vínculos con el paramilitarismo, y eso dice también que además es un esfuerzo que hay que seguir haciendo de comunicar, informar a todo nuestro pueblo, mantenerlo bien informado en la formación de conciencia en función de saber a lo que estamos enfrentando. Y por eso pudiera asumir uno que este liderazgo de la derecha, bueno, lo que está es peleándose lo que le puedan dejar los gringos, pues el imperio de unos dólares, un poquito de dólares por haberle hecho el favor de ellos haberse robado todos los bienes, todos los recursos que nos han robado. Claro, pero cuando tú ves el origen de Voluntad Popular, es un origen descompuesto, completamente descompuesto, y su desarrollo lo llevó a lo que son. ¿Quién puede negar que Voluntad Popular es una organización terrorista? Después de lo que ha vivido el pueblo venezolano, ¿quién lo puede negar? Lo que fue el intento no solamente de magnicidio, aquel 4 de agosto, sino también de asesinar a todo el estamento político y militar en Venezuela, asesinar embajadores. ¿En qué se diferencia eso de una organización terrorista? Y lo que es lo peor, lo que ha sido la instrumentalización del terrorismo por parte del gobierno de los Estados Unidos para intervenir países, para invadir países, para derrocar gobiernos legítimos. Siempre lo señalamos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el caso del ISIS, ahí están las pruebas muy claras. ¿Quién financió el ISIS? ¿Quién formó el ISIS? No fue Estados Unidos. Es muy claro. Pero servía a sus intereses del derrocamiento de gobiernos en el mundo árabe. Igual en Venezuela. Esta organización terrorista ha sido instrumentalizada para intentar derrocar al gobierno legítimo de Venezuela, para atentar contra la esencia de la revolución bolivariana, sin importar la ejecución de sus actos, lo que fueron los intentos de golpes de Estado. Cuando tú ves la historia de la revolución bolivariana, desde que gana el comandante Hugo Chávez, los atentados han sido permanentes, las agresiones, los procesos de desestabilización, y bueno, llegamos al punto de una agresión mercenaria contra Venezuela. Que todo el pueblo venezolano conoció lo del supuesto contrato firmado con esa organización mercenaria. Lo que suponía para Venezuela que una organización mercenaria, terrorista, viniera a gobernar en nuestro país. ¿Quién puede negar entonces que Voluntad Popular es una organización terrorista? ¿Quién puede negar lo que ha sido la participación de Leopoldo López y sus militantes en los actos de violencia en Venezuela? Nadie lo puede negar. Ahí están las evidencias, están las pruebas. Así que cuando tú ves el origen histórico de esta organización, ya tú sabías el camino. El extremismo, el fundamentalismo, el fascismo intrínseco que estaba en su postulado como organización. Y bueno, terminó como terminó. También algo de supremacismo, ¿no? Se creen Claro. superiores racialmente algunos de estos pseudo dirigentes de la oposición. Ahora, vicepresidenta, en la batalla contra el imperio históricamente ha aparecido en distintos momentos de nuestra historia Colombia. La doctrina de Monroe versus la doctrina bolivariana. Y usted también en ese discurso de septiembre del año pasado hablaba, porque además creo que habló 1 o 2 días después que habló el presidente Duque, que mostró una foto falsa y que usted en una presentación extraordinaria demostraba cómo un presidente de una nación, de un estado, de un país, iba a la Asamblea General de las Naciones Unidas con fotos falsas de su país a montar un fake news. Un presidente, no mandó a nadie, fue él, ¿no? Y uno piensa, y uno dice, y usted además decía ahí la relación de Estados Unidos con Colombia en el tema del narcotráfico. Mayor productor de cocaína históricamente en el mundo y mayor consumidor. De eso bastante hemos tenido que decir, porque además Donald Trump tiene la desfachatez de ponerle precio a la cabeza de nuestros dirigentes, supuestamente por temas de narcotráfico. Y entonces, yo veía ahí, cuando usted presentaba ese tema, y decía, Uribe como jefe político de Duque, Duque como una gran marioneta del imperio, versus quién, versus Bolívar, versus Chávez, versus Maduro. Y uno dice, en esa idea estamos del lado correcto, estamos en el equipo correcto. Tenemos muchísima moral histórica
y es la batalla, además, bueno, Santander-Bolívar. Todavía, 200 años después, vigente esa batalla. Es así. Siempre hemos demostrado con números que la relación que existe entre los Estados Unidos de Norteamérica y Colombia es una relación narcótica. Y pretenden derrocar el gobierno constitucional de Venezuela porque necesitan este territorio para retomar el paso de la droga por Venezuela. Obviamente también lo necesitan desde el punto de vista político-ideológico por la referencia que significa la espada de Bolívar en nuestro continente. Pero desde el punto de vista del narcotráfico necesitan a Venezuela, necesitan nuestro territorio. Es una disputa de narcotraficantes entre Colombia, Estados Unidos, contra Venezuela. Ahí están los números, más claro imposible. Desde que el comandante Chávez echó a la DEA de Venezuela, aumentó, pero sustancial y exponencialmente, el comiso de droga en nuestro país, la incautación de drogas. ¿Dónde está el principal productor de drogas, de cocaína del mundo? En Colombia. ¿Dónde está el principal consumidor de cocaína en el mundo? En los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso digo, esa es la relación narcótica que hay. Y por eso Colombia se convierte en el principal bastión de Estados Unidos para agredir a Venezuela. Fíjate lo que salió ayer, muy interesante, sobre estas brigadas especiales estadounidenses que llegaron a Colombia. El contrato que firma el gobierno con estas brigadas establece la cooperación con los paramilitares colombianos. La verdad histórica, el paramilitarismo colombiano es un brazo ejecutor de las políticas de destrucción por parte del Estado colombiano. Cuando tú hablas de Uribe, Uribe es la expresión de la toma del poder político por parte del narcotráfico en Colombia. Esa es la disputa con Venezuela, además de la contradicción histórica desde Santander y Bolívar. Pero en el desarrollo de las relaciones, estamos todos muy claros que el estamento político colombiano fue penetrado por el narcotráfico. No solamente penetrado, controlado completamente. Es el gobierno que sirve a los intereses para la legitimación de capitales del narcotráfico en los Estados Unidos de Norteamérica, para garantizar la provisión de droga a los Estados Unidos de Norteamérica. Esa relación es la que está ahorita tratando de derrocar al gobierno y a la revolución bolivariana en Venezuela. Permitirles, pues, que el narcotráfico se apodere de nuestro país. Por eso es que es tan relevante la batalla de Venezuela contra el narcotráfico. Venezuela ha sido certificada por las Naciones Unidas como un territorio libre de cultivo de drogas. Es decir, Venezuela está al frente de la batalla contra las drogas, contra el tráfico de las drogas, contra la producción de drogas. Esa es la contraposición de este país vecino. Y por eso mostramos en las Naciones Unidas la relación entre el señor Guaidó y grupos de narcotraficantes que hacen vida en la frontera Colombia-Venezuela. ¿Qué pactó Guaidó? Ya todos lo sabemos. ¿Qué pactó? Que el narcotráfico pudiera hacer vida libre en nuestro país. El territorio. Ceder el territorio para hacer todas las para la operaciones comisión de crímenes, y en este caso, del narcotráfico. Eso fue lo que él pactó. Y ya todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Así que, bueno, Venezuela está dando esa batalla fundamental también, lo hemos visto recientemente, tú lo sabes. Así es. Vicepresidenta, aquí tuvimos hace poco a Sotorroja hablándonos del tema del imperialismo. Un gran luchador de izquierda, histórico. Viene también de la Liga Socialista. Nosotros tenemos profunda admiración. La juventud entera le tiene gran admiración a Sotorroja. Y nos regaló estos libros, que tiene que ver con lo que usted decía, que hay que conocer mucho al imperio norteamericano. La otra historia de los Estados Unidos, de Howard Zinn, nos lo dejó aquí. Pedro, tienen que leer eso. Muy bueno. Para entender un poco más. Y otro estudio realizado por Vladimir Acosta, El monstruo y sus entrañas. Nos ha pedido, nos ha orientado él, después vino Ernesto Villegas y nos orientó los mismos libros. Dijo, esos dos libros son fundamentales para nuestra generación. Yo le preguntaría hoy a la vicepresidenta, a la juventud venezolana, tareas concretas para el fortalecimiento de la conciencia en esta lucha antiimperialista, en el país soberano, en el país de la dignidad. Estudiar a Bolívar. Estudiar a Bolívar.
El discurso de Angostura, por ejemplo, es el fundamento de nuestro modelo. Entender el discurso de Angostura. Esto poco se sabe, pero el discurso de Angostura inspiró, fíjate tú esto, inspiró la primera ley de seguridad social en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo te voy a mandar el ejemplar. Está basado en el discurso que da nuestro padre libertador en Angostura. Claro, después esa ley fue reformada y completamente desvirtuada, pero era la referencia de Bolívar incluso en los Estados Unidos. Por eso, si algo hay que estudiar, es a nuestro padre libertador. Bolívar tiene todas nuestras respuestas. Y esta revolución, por eso es bolivariana. Cuando decimos bolivariana, es antiimperialista. No se somete a imperio. Más allá del imperio de la soberanía popular. Soberanía significa justamente eso. En términos completamente, si tú pides una definición de soberanía, la soberanía es la facultad que tiene un pueblo de definir su propio destino sin ningún tipo de interferencia externa. Es decir, que soberanía es contrario a imperio. Correcto. El imperialismo trata de someterte por sus leyes, trata de imponer su jurisdicción, trata de imponer su modelo. Por eso es lo contrario a soberanía. Ahora, nosotros hemos visto también, y usted tiene, estoy seguro, gran responsabilidad en el fortalecimiento también de las alianzas internacionales. Venezuela, si no me equivoco, fue el país que primero recibió apoyo de China en América Latina con respecto al COVID-19. Y ha sido igual con Rusia, ha sido igual con Irán. Es extraordinaria las expresiones del mundo de solidaridad con Venezuela. Y uno dice, bueno, ese mundo antiimperialista se va redibujando en esta etapa. Y además eso, que se va reconfigurando en esta etapa, donde más la postura de China ha sido de un liderazgo sano en el mundo, convocando a eso, al respeto de la soberanía, surge en Estados Unidos en estos mismos tiempos, bueno, eso que estamos viendo, ese caos social frente a la guerra racial. Nos decían en estos días algunos compañeros estudiosos del fenómeno norteamericano, que cada cierto tiempo hay una guerra racial en Estados Unidos. Se va expresando cada 20, cada 30 años. Y bueno, uno llega a pensar que pudiera ser posible una guerra civil en Estados Unidos. Nosotros al pueblo de Estados Unidos siempre le hemos mostrado solidaridad, así nos lo dijo el comandante Chávez, así siempre nos lo dice el presidente Nicolás Maduro. Pero hay una especie de contradicción acentuada en este momento en los Estados Unidos, a puertas de pocos meses de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Qué nos dice la vicepresidenta? Bueno, en efecto, Venezuela fue el primer país en recibir una delegación de médicos que vinieron aquí. Bueno, estábamos a los inicios de la pandemia, poco entendíamos, poco sabíamos, y ya China había transitado ese camino desde el 1 de enero del año 2020, estaba China batallando contra el COVID-19. Y aquí vinieron médicos que estuvieron en los hospitales en la primera fila de batalla. Se fueron muy impresionados del método del casa por casa que establecimos en Venezuela. Ellos fueron con nuestro equipo de la misión Barrio Adentro, de los médicos cubanos, fueron con nuestro equipo del Ministerio del Poder Popular para la Salud, viendo esa metodología donde nosotros vamos a la casa, en los inicios, si ustedes recuerdan, lo primero que hicimos fue una encuesta a través del Sistema Patria para saber el mapa de salud de nuestro país. Y allí nos fuimos. Primero buscamos 30.000, 70.000, llegamos a millones de personas porque los íbamos a buscar a su casa. Y esta delegación de médicos pudo participar en el casa por casa. Dijeron ellos, nosotros no lo habíamos visto antes. Vieron también, discutimos con ellos desde el punto de vista de sus apreciaciones científicas sobre el esquema de tratamiento que adoptó Venezuela y que estamos aplicando para combatir el COVID-19. Y con China, siempre nuestro agradecimiento a China, al presidente Xi Jinping, a su pueblo. Mantenemos un puente aéreo a Venezuela, a nuestros enfermos. Afortunadamente, Pedro, en medio del peor bloqueo criminal contra nuestro país, no nos ha faltado un algodón para atender a nuestros pacientes. Tenemos además el método del pesquisaje ampliado y personalizado. Nosotros vamos al territorio nacional a pesquisar, a buscar los casos, no esperar que un caso se agrave, desarrolle su carga viral o su gravedad
y vaya al hospital. No, nosotros vamos a buscarlo en el territorio para agarrarlo de forma temprana, y eso es una de las cosas que ha explicado la baja tasa de letalidad que tenemos en Venezuela, afortunadamente. El control que se ha tenido en la pandemia. Bueno, gracias China, gracias Rusia, gracias Irán. Hace muy poco llegó un avión con toneladas de ayuda, asistencia humanitaria a Venezuela. Gracias a las Naciones Unidas, con quien mantenemos también intercambio de información, pero también de cooperación. Hemos recibido el apoyo. Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud. Bueno, ahorita satanizada por Donald Trump y por Jair Bolsonaro. Los dos ejemplos de lo que no se ha debido hacer en la pandemia por COVID-19 y que los convirtió en epicentros de la pandemia en nuestro continente. Este continente tiene dos epicentros de la pandemia: Estados Unidos y Brasil. Dos irracionales al frente gobernando. Siempre lo digo y muestro los videos. Jair Bolsonaro diciendo es una gripecilla, es un resfriadillo, y los muertos en las calles. Terrible. En Brasil. Es lamentable por el pueblo de Brasil, un pueblo hermano de Venezuela. Nos solidarizamos siempre, igual que el pueblo de los Estados Unidos. Le decía del tema del asesinato, pues, por asfixia de George Floyd. Hoy en Estados Unidos se dio una gran conmoción social, pudiéramos decir. Y le decía que me hablaban algunos compañeros estudiando el tema de la idea que cada cierto tiempo en Estados Unidos se dan estos episodios de guerra racial impresionante. Son los latinos, son los hispanos, son los afrodescendientes los que más padecen y sufren esto, y que quizás eso tiene una relación con lo que, bueno, lo que hoy se vislumbra pudiera ser la dinámica política en Estados Unidos apenas a 4 o 5 meses de las elecciones presidenciales, ¿no? Algunos compañeros plantean, bueno, las contradicciones que hay en el Partido Republicano. Aparecen voceros del Partido Republicano que ahora van a apoyar a Biden, aparecen sectores que tradicionalmente habían apoyado a los candidatos republicanos también a decir, bueno, no estamos de acuerdo con esto. Y bueno, eso digamos, el imperio también padeciendo cosas que promovieron en otros países. Ellos promovían protestas, guarimbas, ataques a la institucionalidad, y hoy están ellos tomando un poco, quizás no, espontáneamente, sucediéndole producto de sus malas políticas, lo que han tratado de impulsar en estos países como en Venezuela. Claro, pero fíjate una cosa, Pedro. No hay una sola instancia de la vida de ese país que no esté marcada por el racismo. Por ejemplo, tema prisiones. Sabes que Estados Unidos tiene la población penitenciaria más grande del mundo, pero el 90% de la población penitenciaria estadounidense son afrodescendientes, son latinos. O sea, el racismo está imbuido en su sistema. Si tú te vas al tema del desempleo, lo mismo. Si te vas muy recientemente a las víctimas fatales del COVID-19, 60% afrodescendientes e hispanos. Si te vas al seguro médico, no tienen acceso. Es decir, el sistema es racista. No importa si es demócrata o republicano. El sistema es racista porque cuando han gobernado los demócratas, no es que los afrodescendientes la han tenido color bonito, ¿no? Incluso cuando Barack Obama fue presidente de ese país, un producto para minorar el antiamericanismo que había en el mundo, que superaba el 82% en el momento que se elige a Barack Hussein Obama. Habría que ver en cuánto está el antiamericanismo en este momento en el mundo. Te aseguro que hoy el sistema estadounidense, lo que se está planteando más allá del Partido Demócrata o del Partido Republicano es saber cuál es la figura que puede nuevamente retomar el buen nombre en algún sentido de los Estados Unidos de Norteamérica en el mundo. Fíjate lo que dije, puede en algún sentido retomar un buen nombre, porque el antiamericanismo es profundo en los pueblos del mundo. Eso no lo muestra Hollywood, obviamente. Hollywood lo que muestra es que Estados Unidos salvó a la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, no muestra el papel de Rusia, que salvó a la humanidad del fascismo, por ejemplo. Igualito no te muestran acá lo que piensan los pueblos
¿Qué piensan los pueblos de Asia? ¿Qué piensan los pueblos del mundo árabe? ¿Qué piensan los pueblos de África? ¿Qué piensan los pueblos de Europa, de América, sobre el papel de Estados Unidos? ¿Tú crees que es aprobado en 100%? No, 90, 80, 70, no es. Y ese es el problema que tiene ahorita el sistema estadounidense. El sistema se está repensando a escasos meses de unas elecciones presidenciales. Muchas cosas están por pasar y por verse. Afortunados nosotros que estamos viendo esta etapa. Están aprendiendo. Estamos aprendiendo. De verdad que es un proceso interesantísimo el que se vive en este momento en los Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Por el impacto que ha tenido la pandemia. Bueno, vicepresidenta, ya estamos a escasos minutos de terminar. Yo quería informarle que aquí está conectado por Zoom, por YouTube, estamos por BTV, saludar a todo el equipo de Venezolana de Televisión, por Radio Nacional de Venezuela, se conectan un montón de emisoras a nivel nacional y esto se convierte, este foro es una gran clase masiva donde nuestra militancia, nuestro pueblo, nuestra juventud sigue fortaleciendo la conciencia en el tema de hoy, sobre todo la conciencia antiimperialista, fortalecer las ideas para la lucha antiimperialista y mantener la soberanía, la dignidad de nuestro pueblo. Está la juventud del partido también, la compañera Robexa, Nicolásito, la Dirección Nacional de la Juventud del Partido, los equipos estadales conectados. Hemos, digamos, diseñado estas herramientas en medio de la pandemia para mantener la dinámica del trabajo político, el trabajo formativo. Yo quiero enviarle un saludo al capitán Diosdado Cabello, vicepresidente del partido, quien además hace unos días tuvimos una videoconferencia con el Partido Comunista de China, trabajando el tema también del COVID-19, cómo el Partido Comunista de China acompañó toda la tarea de prevención de salud en China. Y ha enviado donaciones a Venezuela también, de insumos médicos. Correcto. Enviarle un saludo también a la compañera Tania, que es la vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del partido. Esto lo hacemos coordinando con ella. El compañero Héctor Rodríguez, que es el vicepresidente de Formación. Esta instancia también ha sido coordinada y orientada por el compañero Héctor. Yo quisiera que usted nos dé una idea de cierre, una idea final a los jóvenes sobre este tema. Imperialismo, bloqueo y sanciones, las tareas de la juventud, los retos que tenemos esta juventud, que además debemos reconocer que en el presidente Nicolás Maduro, en este equipo de gobierno, hemos tenido, como nunca antes en la historia, oportunidades de involucrarnos, de comprometernos, de tener responsabilidades y tareas fundamentales, estratégicas para la patria y para la revolución. Yo te decía al inicio que la juventud no solamente por edad, sino por espíritu. Y el presidente Nicolás Maduro, afortunadamente, está imbuido del espíritu de la juventud, de esa juventud colorida de nuestro país. Le hablo a toda la juventud de Venezuela, con sus matices, con la diversidad. Lo importante es el espíritu de combate, pero también en el espíritu de defensa de nuestra patria. Yo le hablo a la juventud patriota, que debe ser toda la juventud de nuestro país, saber lo que significa el honor de defender a Venezuela. En esta coyuntura histórica, imagínate tú ser joven y estar al frente de la batalla por la defensa de Venezuela. Yo creo que eso nos debe colmar de alegría a todos. Así que yo los llamo al estudio, a retomar nuestros pasos iniciales, los pasos de Bolívar, lo que significó todo el movimiento por la independencia de Venezuela, todo lo que significa la independencia nacional y la defensa de la soberanía. Así que la juventud está al frente, Pedro. Yo te repito lo que dije al inicio. A mí me alegra mucho ver a toda esa juventud regada por las instancias de decisión, con responsabilidades en el ejercicio de la política, con responsabilidades en el ejercicio del gobierno, porque ese es el futuro. Y ahí está el futuro de Venezuela y yo tengo seguridad que está garantizado nuestro futuro de libertad, de independencia y de soberanía. Bueno, vicepresidenta, y nuestra juventud, déjeme decirle, usted nos acompañó hace algunos años en un acto que hicimos, creo que estábamos en campaña, por el presidente Nicolás Maduro, un acto muy bonito que hicimos en el Monumento de la Victoria. Nuestra juventud siente profunda admiración por una dirigente joven, como así la asumimos, como usted, Delcy Rodríguez, nuestra vicepresidenta ejecutiva, parte de la Dirección Nacional del Partido, en su momento en la tarea de canciller, como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en una etapa bien compleja y difícil de la patria, y cada vez que usted sale a dar orientaciones, nos ha llamado la atención a los jóvenes, sobre todo en el tema del COVID, ¿no? Lo hemos escuchado, que también es parte de las orientaciones. Tienen que cuidarse. Nos ha llamado, sí, nos ha convocado a cuidarnos más, a ser más colaboradores en la prevención.
para la juventud venezolana, Delcy Rodríguez es un gran ejemplo. Quiero que se lleve este concepto, esta idea, y además tenemos profunda admiración por todo el equipo de gobierno, por supuesto por el presidente Nicolás Maduro Moro, que ha dado tanto por la juventud. Es el presidente, así lo hemos afirmado, es el presidente que más ha hecho por la juventud venezolana. Por supuesto el comandante Chávez y todo el equipo, toda la dirección colectiva de nuestra revolución cuenta con nuestra lealtad, con nuestra admiración y con nuestro respeto. Yo quiero mandarle un saludo, compañeros, a todos y a todo el equipo de formación. Por allá veo a Osvaldo Carrasquero, veo los enlaces de la JPSU conectados, veo equipos del partido, Carlos Sierra, que es el equipo de agitación, propaganda y comunicación, que siempre está pendiente y nos reporta más de 330 municipios, gente de embajadas de otros países que están conectados también viendo este foro y le mandan saludos y felicitaciones, vicepresidenta. Agradecerle por haber venido el día de hoy, agradecerle al presidente, a todo el equipo de producción también que nos han permitido diseñar este programa y hacerlo realidad. Hoy estamos cerrando entonces el foro online número 15. Debatimos, aprendimos sobre el imperialismo y cómo Venezuela resiste y va venciendo al imperialismo norteamericano. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todas y para todos. Gracias, Pedro.